Reencarné en la amante de mi marido. Capítulo 1. Morí. ¿Qué harías si murieras y despertaras como la amante de tu propio marido? ¿Era una cruel ironía o una segunda oportunidad? Adriana murió creyendo que su vida había sido dolorosa, sí, pero también digna. Nunca supo la verdad, nunca imaginó que detrás de su muerte se escondían mentiras, engaños y traición. Pero la muerte no fue su final, fue apenas el comienzo. Adriana volvió, pero ahora como Bleya Acacia, la misteriosa amante de su esposo. Y desde esta nueva identidad comienza a ver todo desde una perspectiva desgarradoramente distinta. Venganza, secretos y una desesperada búsqueda por la verdad. Adriana no solo intenta descubrir por qué la traicionaron, sino también quién entre tanta mentira fue capaz de amarla de verdad. Y no, queridos, definitivamente, esta no será una historia cualquiera. La gran duquesa Trovica era débil. Su cuerpo estaba tan débil que ni siquiera podía decirle nada a la criada que se atrevió a causar un alboroto por no poder beber agua adecuadamente. Su enfermedad era tan grave que le era imposible llevar a cabo la etiqueta habitual. Pero esto no era una noticia nueva para aquellos que vivían en el reino de Ronta. Después de su debut, el gran duque Noevian Trovica fijó sus ojos en Adriana y pronto se unieron en matrimonio. Y después de eso, la salud de Adriana decayó día a día. Ni siquiera pudieron disfrutar de su luna de miel, ya que el gran duque era un hombre demasiado ocupado que debía cumplir con todos los mandatos del emperador. Y con cada día que pasaba, Adriana se sentía sola. Así que para menguar su soledad, Noevian siempre le enviaba regalos. Varias cajas de hecho, pero en comparación con los regalos, Adriana lo único que quería era ver a su marido. Sí, ya llevaban 2 años casados, 2, pero no se precipiten. Noevian en realidad no era un mal esposo, de hecho era bastante amoroso, y después de mucho tiempo el gran duque regresó a medianoche y fue a visitar a su esposa. Y tan pronto como Adriana lo vio, se levantó y él la tomó en sus brazos. Era un olor nostálgico del cigarro que fumaba, el aroma de algo recién lavado con jabón de romero. Te eché de menos, Noah. Y yo a ti. Escogería las estrellas del cielo solo para verte. Para aquellos que no lo conocían, Noevian tenía una apariencia bastante fría y distante, pero cuando sonreía era tan hermoso que el área a su alrededor comenzaba a brillar. Para Adriana, Noevian lo era todo. Era el esposo perfecto, pero en comparación de todo lo que él le daba en cambio, él recibía muy poco de ella. Ni siquiera pudo cumplir con sus deberes de cama después de tanto tiempo sin verse. Sí, todo debido a su débil condición. Sin embargo, Noevian haría lo que fuera por ella sin importar el costo. Ese era Noevian, el marido perfecto. La gran duquesa, que había estado viviendo como un fantasma en su habitación en el segundo piso, se encontraba en estado crítico. A diferencia de antes, las convulsiones graves no mostraron signos de detenerse. Incluso los rostros de las criadas que la habían estado descuidando todo el tiempo se pusieron mortalmente pálidas de miedo. Habían pasado ya 2 meses desde que el gran duque volvió a partir, abandonando la mansión. Y en una noche en la que el comienzo del invierno se acercaba rápidamente y las primeras nieves ya se habían acumulado hasta las rodillas, el médico tembloroso sacó rápidamente la medicina de su bolsillo y se la entregó a Annie, quien junto a las otras sirvientas agarraron el cuerpo manchado de sangre de Adriana y le dieron una píldora enorme. Adriana, que luchaba con el dolor como si se estuviera ahogando, inhalaba aire desesperadamente como si saliera a la superficie en busca de aire. Así luchó por un tiempo, pero como una mentira finalmente se liberó. Abrió los ojos, pero no pudo ver nada. Escuchó atentamente, pero no pudo escuchar ningún ruido. No tenía nada en la cabeza, como una caja blanca vacía. ¡Sálvame!, gritó, pero cuando abrió la boca no salió ningún sonido de ella. Entonces fue cuando ella se dio cuenta. Finalmente había muerto a los 22 años. Fue una pesadilla terrible, uno en el que luchó por salir del mar profundo, pero finalmente no pudo y se ahogó hasta morir. ¿Te has despertado ya?, dijo una voz madura mientras ella estiraba su cuello y espalda, aunque extrañamente no sintió dolor como lo habitual. Ay, no importa lo que digas, deberías levantarte ahora. ¿Me estás escuchando?
La voz de Annie siempre fue tan rígida. Señorita Bleya, Gritó alguien que no era Annie y Adriana se levantó de golpe de la cama. Sin embargo, no había olor a hierbas amargas que golpearan su nariz como todas las mañanas. En cambio, todo lo que podía oler era el aroma de las rosas rojas flotando por la habitación. Annie, ¿por qué hiciste? Annie, ¿quién es esa Annie de la que hablas? La voz quejumbrosa de la mujer de mediana edad no le era familiar, ya que era una voz realmente extraña, pero más allá de eso, su propia voz le resultó extraña. Ya no se escuchaba congestionada ni gangosa, era normal. ¿No escuchaste lo que dije? La gran duquesa ha muerto. Fue entonces cuando se dio cuenta de las decoraciones de la habitación que nunca antes había visto, que a diferencia de su habitación que era todo verde oscuro, esta habitación estaba llena de blanco y rosa, e ignorando a la mujer desconcertada que la miraba como un unicornio, rápidamente corrió hacia un espejo. Un suspiro pesado escapó de sus labios cuando vio su reflejo, ojos verdes claros y piel blanca. La persona en el espejo era una imagen que había visto 1000 veces antes, salvo que su cabello era oscuro y su tez se veía saludable. Era ella misma y al mismo tiempo era otra persona. ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió? Su Alteza el Gran Duque Trovica ha preguntado si le gustaría asistir a la ceremonia fúnebre de su esposa. ¿Mi marido? Tu marido, sí, supongo que ahora se convertirá en tu marido, puesto que la gran duquesa Trovica ha muerto. ¿No sería un chisme muy interesante que la persona que ocupó ese lugar a continuación fuera Bleya Acacia, la amante del gran duque? Replicó la mujer con una carcajada atorada e inmediatamente Adriana escapó de las garras de la somnolencia como si hubiera sido salpicada por agua fría. ¿No fue una pesadilla? ¿De verdad morí? ¿Qué significa eso de que soy la amante del gran duque? Adriana volvió a mirar su reflejo, sus ojos verdes, su nariz, su boca, y aunque todo era igual, tanto su nombre como su identidad eran diferentes. Sí, como en una reencarnación. Muy bien. Según Maggie, la mujer que conoció antes, su nombre actual era Bleya Acacia, una joven condesa bastante saludable que se había casado con un conde mucho mayor, el conde de Acacia, que era el vasallo del gran duque. Otra cosa que quedó claro para Bleya era que las sirvientas allí parecían temerle por alguna razón. ¿En verdad esta tal Bleya era alguien tan aterradora? Y en cualquier caso, la incógnita más grande ahora era, ¿Bleya Acacia era realmente la amante secreta de su marido? Esa pregunta siguió rondando en su cabeza incluso de camino a su propio funeral. Por cierto, ¿cuántas personas en el mundo pueden ver su propio entierro? Pues sí, después de pensarlo por un largo momento, Bleya decidió enviar su respuesta de que asistiría al funeral de la gran duquesa. ¿Por qué? Porque necesitaba encontrar respuestas. Según Maggie, sabía que existía una relación entre el gran duque y ella, pero seguía sin ser una fuente confiable ya que ni la misma mujer estaba segura. Y al principio no podía creer que su esposo y la dueña de ese cuerpo tuvieran una relación extraña. Noevia, que siempre pensaba y ponía su propia reputación en primer lugar, nunca podría haber hecho algo así. El hombre que ella conocía no era de ese tipo. No, por supuesto que no. Y al llegar al cementerio de Trovica, Bleya calmó su corazón palpitante, pero cuanto más se acercaba a la entrada del cementerio, más le hormigueaba la piel. Y a medida que se acercaba un paso a la vez, finalmente se vio a sí misma, acostada en ese ataúd. Estoy muerta. Su cuerpo estaba adornado con flores y sería exhibido durante 100 días para que todos lo vieran. La mayoría de la familia real realizaba funerales de esa manera, incluso para sus cónyuges. Ella aún podía recordar el funeral de su majestad, la emperatriz Letina, que había muerto cuando era solo una niña. En ese momento, la emperatriz también había sido bellamente adornada. ¿Es esto un tipo de broma? Pensó, pero justo en ese momento, la gente que rezaba mientras deseaba una gloria que no significaba nada para los muertos comenzó a susurrar la presencia del gran duque. Bleya buscó frenéticamente entre la multitud y pronto vio a Noevian acercándose con la mirada perdida. Instintivamente ella trató de decir su nombre, sus ojos se encontraron con los suyos cuando de repente Noevian se echó a llorar, arrodillándose frente al ataúd de sí misma. Esta fue la primera vez que lo veía expresar sus emociones tan claramente de esa manera, por lo que no pudo evitar mirar estupefacta la escena. Lo que era aún más gracioso aún era el hecho que la persona a la que todo el mundo le lloraba era ella, salvo que ahora ella ya no era Adriana.
Había muerto a principios de invierno, por lo que el aire del cementerio era más frío que el de cualquier otro lugar. La gente fue desapareciendo una a una, ya que Noevian ya se había marchado para supervisar su ataúd que contenía su cuerpo. Aún así, Bleya se quedó allí porque sabía que él regresaría. Y mientras amasaba sus manos por el frío, pronto vio como una persona se acercaba sobre su caballo. El guardia del cementerio saludó disciplinadamente y pronto el recién llegado saltó y entró al cementerio. No obstante, sus expectativas que habían aumentado se desvanecieron poco a poco al ver que el hombre que parecía un comandante militar no era Noevian, quien más bien tenía un andar tranquilo y no un andar que parecía violento y urgente. El forastero, que había conducido sus caballos lo suficientemente salvaje como para romper el silencio, permaneció inmóvil frente a su lápida en silencio, y a primera vista Bleya reconoció su cabello plateado y sus hombros anchos, pero más allá de eso no tenía idea de quién podía ser. Pero lo que más le llamó la atención fue el hecho de que el hombre ahora estaba llorando desconsoladamente. ¿Quién era? En lugar de una repentina oleada de curiosidad, Bleya temió que la vieran allí, así que dio un paso atrás, pero en ese momento el hombre se giró y la llamó. ¿Adriana? La respiración del hombre sollozante se detuvo de repente y se cortó. Su voz baja que rompió el silencio hizo que sus pasos se detuvieran. El nombre con el que había esperado que alguien llamara a este cuerpo durante todo el funeral había salido de la boca de un hombre que nunca había visto antes, un rostro lleno de dolor con ojos profundamente rojos que brillaban bajo la luz de la luna. El hombre se tambaleó tapando su pecho lleno de insignias y una gran herida. Por suerte o por desgracia, su recién adquirido cuerpo estaba tan sano que podía correr con facilidad, por lo que corrió desesperada de allí, con la voz desconcertada de ese hombre llamándola. Después de haber huido como si la persiguiera el diablo, Bleya siguió cuestionándose sobre quién pudo ser ese hombre que había visto en el cementerio. Pero sus dudas quedaron en segundo plano cuando al día siguiente una sirvienta le alcanzó una nota que claramente era de puño y letra de Noevian. La nota solo decía: cumple tu promesa, ve. Lo que solo la llevó a preguntarse cuál era el tipo de relación que tenían realmente. ¿De verdad eran amantes, quizás amigos, parientes? ¿O era un trato? Sea como sea, tenía que averiguarlo, pero ¿por dónde debía partir? Fue entonces que Maggie llegó corriendo para avisarle que su esposo, el conde Acacia, finalmente había regresado. Sin embargo, después de un breve encuentro con el hombre que supuestamente era su esposo, finalmente obtuvo una confirmación. Noevian Trovica y Bleya Acacia realmente eran amantes. Rodnes Cosma de Ronta, el segundo príncipe también conocido como el perro loco de Ronta o el hijo pródigo, no era exagerado decir que era el hombre más guapo del imperio, que tenía rasgos delicados y varoniles, tanto así que parecía haber sido tallado por los mismos ángeles. Sin embargo, como a Dios le encantaba ser equitativo, así como le dio belleza, también lo hizo con un corazón frío y extremadamente despiadado. Por eso fue absolutamente increíble verlo llorar cuando supo que la gran duquesa, Adriana Trovica, había muerto tras una larga enfermedad. Rodnes apenas había regresado de una larga expedición donde había luchado contra un monstruo que casi le arrebata la vida. Pero ni siquiera eso ni Ney le impidieron que partiera al alba, galopando su caballo como un demonio enloquecido. Sin embargo, cuando llegó al ducado de Trovica, Rodnes había llegado demasiado tarde y solo pudo arrodillarse ante la tumba de Adriana. Ni siquiera había podido ser capaz de ver su cuerpo adornado y eso lo llevó a derrumbarse lleno de impotencia y sufrimiento. Había llegado tarde otra vez, y entonces un ruido lo alertó y cuando se giró, Rodnes no estaba seguro de si estaba alucinando o el fantasma de Adriana estaba allí, pero cuando quiso acercarse, la mujer había salido huyendo y él solo se quedó allí con la sensación de tener que averiguar sobre aquella mujer, sea como sea. ¿Por qué Noevian tenía un amante que se parecía tanto a ella? La misma cara, la misma altura, la misma forma del cuerpo, incluso el color de sus ojos era el mismo. Bleya aún seguía en shock después de su conversación con el nervioso conde Acacia, que no dejaba de rogarle que cumpliera su promesa con el duque. Sí, promesa, ¿pero qué promesa? Bleya continuó hojeando las revistas que Maggie le había traído, pero su voluntad había desaparecido y su cuerpo, que había estado rebosando de fuerza, se hundió de repente. Entonces leyó un anuncio, un
un baile que se celebraría para conmemorar la victoria de Su Alteza el segundo príncipe Rodness. Más abajo una publicidad sobre vestidos y sombreros de tendencia, pero todo lo que podía ver mientras hojeaba los tabloides de chismes eran noticias sobre Rodness, el segundo príncipe. La noticia de su regreso a la capital antes de lo esperado después de haber borrado recientemente todo rastro de los rebeldes occidentales y los restos de sus tropas parecía ser de considerable interés para los aristócratas, lo cual era comprensible. El segundo príncipe Rodness no había regresado a la capital en los últimos años, y con el príncipe heredero y su esposa a la cabeza de las actividades externas, los demás miembros de la familia real no mostraban sus rostros en público. Fue entonces que una criada entró comunicándole que los vestidos que había pedido habían llegado. Bleya pensó en el sinfín de vestidos que ya poseía, que era un número absurdo, pero entonces la joven criada preguntó con curiosidad al verla fruncir el ceño. ¿No dijo que quería debutar esta temporada? Pero eso la hizo fruncir más el ceño. Según tenía entendido, Bleya ya tenía 22 años. Sí, otra cosa que tenía en común con su yo anterior. Pero lo que le pareció extraño fue saber que a su edad aún no había debutado ante la sociedad. Era muy inusual. Bleya, que no provenía de un entorno noble, se hubiera convertido en la esposa de un anciano conde, sin siquiera hacer su debut. De cualquier modo no se podía evitar. Además, tenía que hallar una manera de encontrarse con Noevian. La ceremonia de victoria se llevó a cabo a lo grande, con carruajes alineados desde la entrada. El salón estaba bullicioso y en resumidas cuentas casi nadie prestó atención al anuncio de la pareja de Acacia. Cuando Bleya era Adriana solía asistir a algunas fiestas con Noevian antes de que su salud se deteriorara, y todo el tiempo siempre eran el foco de atención, por lo que en este caso fue un alivio que no fuera así, principalmente porque quería pasar desapercibido. Entonces las personas que habían estado sentadas en sus sillas durante un rato de repente se pusieron de pie de un salto, y los que habían estado riendo cerraron sus bocas mirando hacia la escalera en la entrada lejana. Un sirviente anunció la llegada de sus majestades del gran imperio de Ronda, los emperadores, los príncipes herederos y por último al segundo príncipe Rodness. Los aplausos estallaron casi alcanzando su clímax cuando Rodness apareció, y en medio de las voces parlanchinas de las jóvenes, Bleya miró al hombre que mostraba una presencia abrumadora, pero cuando su mirada, que parecía estar buscando a alguien, recorrió todo el salón, ella se escondió detrás del conde Acacia y se cubrió la cara inconscientemente con su abanico. Su corazón, que ya estaba lleno de ansiedad, de repente comenzó a latir como loco. Esta era la primera vez que veía en carne y hueso al segundo príncipe Rodness, cuyo nombre era famoso y se tenía en alta estima. Pero el problema no fue ese, sino que el príncipe era el mismo hombre que había visto llorando frente a su lápida. ¿Sí? ¿Qué clase de locura era esta? La canción del segundo baile fue rápida y extremadamente grandiosa, y rápidamente Bleya trató de perderse entre la multitud. Se la había pasado escondiéndose de la mirada del segundo príncipe y lo había conseguido con éxito, así que ahora planeaba buscar entre el montón y ver si tenía suerte de encontrarse con Noevian. Pero justo cuando estaba por alejarse, alguien por detrás le cruzó los brazos y la sujetó ligeramente con una mano. Su chal cayó y se le puso la piel de gallina en un instante cuando se reveló su espalda desnuda, y aunque no era doloroso, la fuerza del hombre era tan abrumadora que ni siquiera podía moverse. El aroma de lavanda mezclado con los puros de repente envolvió su nariz, mientras que una voz profunda que parecía hacer temblar el suelo perforaba sus oídos. Te encontré. El Casanova del Imperio, el hijo pródigo de la familia imperial, el demonio del campo de batalla, el perro loco sediento de sangre. Estaba claro que los apodos que decían de él no eran del todo mentiras. Parece que la señorita necesita ayuda. ¿Ayuda? ¿Quién era el que la había sometido hacía un rato? ¡Oh, maldito perro loco! No necesito su ayuda, así que por favor hágase a un lado. Pero tan pronto dijo esas palabras, mientras apretaba los dientes, la mano que la había sostenido se extendió frente a ella. Era una mano grande enguantada de blanco. ¿Me concede el honor de ser su primer baile? Rodness era tan alto que tuvo que levantar la cabeza para hacer contacto visual con él, y la bestia de ojos rojos era tan educada en la forma en la que le hablaba que casi la hizo sentir arrogante. Pero el rechazo solo atraería más atención, así que tomó su gran mano que la condujo al centro de la sala, como si fuera tan natural como el fluir de la corriente. Así, el quinto baile comenzó, e inmediatamente su otra mano tocó su espalda desnuda, lo cual
la hizo sentir inexplicablemente nerviosa. Puede que esta sea una historia que no sea de su interés, pero me gustaría compartirla con usted si me lo permite. La voz profunda salió de los labios de Rodness una vez más. Tuve mi primer baile con alguien que se parecía a ti, aquí mismo en este lugar. Bleya se quedó en shock por un momento. Gracias por devolverme esos recuerdos, Condesa Acacia. Susurró en voz baja, dejando en claro que sabía quién era ella. Pero, ¿cuándo es que su yo original conoció al segundo príncipe? ¿Y por qué no lo recordaba? Todo lo que ella podía recordar era que había bailado allí en ese mismo lugar una vez cuando fue a Adriana. Había sido en su debut cuando tenía 20 años, en el baile de máscaras que se celebraba cada año nuevo. Pero las únicas personas con las que había bailado ese día habían sido con su hermano Gregory y con Noevian, justo como lo estaba haciendo ahora con Rodness, quien mantenía una distancia adecuada, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Fue hacia el final del baile cuando él apretó su cintura y estaba a punto de preguntarle algo de nuevo cuando sintió una mirada sobre ella, y al girar la cabeza, más allá del hombro de Rodness, pronto sus ojos se encontraron exactamente con los mismos ojos azules de Noevian, que los miraba a lo lejos desde lo alto de la alta escalera. Bleya estaba tan conmocionada que se detuvo en su lugar, y de inmediato empujó ligeramente el firme pecho de Rodness, y se mezcló con el enjambre de gente que se dispersaba a sus lugares originales. Afortunadamente el baile ya había terminado, por lo que esperó que su comportamiento no fuera extremadamente grosero, aunque sí lo fue. Además, no podía dejar de pasar esta oportunidad de hablar con Noevian. Sí, tenía que reunirse con él y confirmar la verdad. Tan pronto como Bleya subió las escaleras y se adentró por el pasillo oscuro, una mano fría agarró rápidamente su antebrazo y una voz suave la secundó. ¿Vas a seguir burlándote de mí, Bleya? Sí, era Noevian, el mismo hombre que la ignoró en su funeral, pero que ahora pronunciaba correctamente el nombre de Bleya. Así que sí se conocían. Sin embargo, al tenerlo tan cerca, ella pudo reconocer su rostro enrojecido, sus ojos vidriosos y el olor acre del alcohol. Noevian parecía haber bebido bastante, algo tan inusual en él. Y sí, el hombre frente a ella definitivamente era Noevian, pero al mismo tiempo era alguien desconocido para ella. ¿No cumplirás tu promesa? Y allí estaba de nuevo, promesa, esa maldita promesa. Las preguntas, ¿qué soy yo para que me hagas esto? ¿Es Bleya realmente tu amante? ¿Son realmente ciertas las palabras del conde Acacia? Punzaron en su mente, pero se mordió las palabras, y por el contrario preguntó, ¿qué promesa? La mano de Noevian que sostenía su brazo se tensó visiblemente, hasta el punto de restringir la circulación de su sangre. Sus cejas oscuras se contrajeron visiblemente y su mirada se volvió feroz. Ella nunca antes había visto esa expresión a través de los ojos de Adriana. Entonces debo ser yo, quien acaba de perder a su esposa, el que tiene que decirlo. Noevian borró su expresión feroz de antes y susurró con tristeza, como si realmente estuviera afligido. Prometiste que si perdía a mi esposa, tú te convertirías en mi amante. Alguien pareció soltar un grito horrible dentro de su cabeza. Quizás eran los gritos de Adriana, que ya estaba muerta pero que aún vivía dentro de ella. No podía respirar. El grado de conmoción fue diferente al de cuando escuchó directamente de él en lugar de los rumores infundados que había escuchado de boca de otros. Noevian, cuyos ojos ardían silenciosamente, continuó derramando sus palabras con un suspiro. Pensé que seguiría a Adriana en la muerte y moriría con ella si ella moría. Luego lo pensé más. Adriana no querría eso. Entonces pensé en ti. Cuando te miro veo a Adriana. Ella estaba enferma y luchaba todos los días. ¿Sabes lo que se siente ver a alguien a quien amas seguir sufriendo y sufriendo hasta que finalmente muere? No lo sé. Gritaba su mente. Nunca había visto sufrir a un ser querido hasta el momento justo antes de morir. Lo más cercano a eso fue ver el rostro adolorido de Noevian derrumbado sobre su cadáver en el funeral. Sí, el impecable y perfecto Noevian Trovica, un hombre que le hablaba de amar a su esposa, a su amante. Entonces, ¿estás diciendo que quieres pasar la noche conmigo? La voz temblorosa de Bleya rompió el silencio, ignorando el hecho de que su corazón ya estaba roto. Noevian enterró su rostro entre sus manos, como si se estuviera burlando de sí mismo. Luego se echó a reír, un sonido similar al de un grito de duelo, y de repente levantó la cabeza y se acercó a ella. Parece que realmente quieres convertirme en basura, pero así es. Te quiero y te deseo. Dentro de su frío abrazo, Bleya se puso rígida. La confesión que había recibido fue verdaderamente amarga y dolorosa. La Adriana a la que nunca pude tener y la Adriana a la que de ahora en adelante nunca podré tener. Sí, te quiero a ti.
que estás justo frente a mí aún más. Y de repente los labios que estaban llenos del sabor del alcohol se superpusieron con los de ella. Fue un beso tan intenso como sus ojos que pareció tragarla. Este no era un beso que había compartido con Noah cuando fue Adriana. No era ni cariñoso ni tierno, era caliente y su sabor parecía venenoso. Noevian, que había actuado como si fuera a darle todo su aliento a Adriana, parecía como si estuviera tratando de succionar todo el aire de Bleya y dejarla sin aliento. Estaba tan aturdida por el asalto que simplemente lo único que pudo hacer fue derramar sus lágrimas. Y cuando apenas recuperó el sentido, lo apartó y jadeó. Y entonces vio el rostro pálido de Rottnest de pie y mirándolos desde un lado de la terraza. Sus brillantes ojos rojos eran fríos, lo opuesto a su color, y sin poder evitarlo, Bleya huyó de allí sin el coraje de mirar atrás. En un lugar que oscurecía la resentida luz de la luna, Bleya siguió derramando sus lágrimas por la traición. Fue entonces cuando notó que una sombra mucho más oscura caía sobre sus lágrimas que había derramado. Sí, era Rottnest, con el zapato que ella había dejado atrás por correr como una loca. Parecía que necesitabas ayuda. Fue un error por mi parte pensar así, condesa Acacia. Y aunque no estaba agradecida en absoluto, de todos modos respondió con una voz profundamente reverente. ¿Lo crees que es hora de que te presentes ya? Su voz seguía siendo cortés, suave y profunda, pero con un matiz de arrogancia. Él lo sabía todo, sabía que era la mujer que había huido frenéticamente del cementerio y había presenciado el momento entre Noevian y su amante. Y sin pensarlo, Bleya sintió una oleada de vergüenza y humillación. Pero, ¿qué sentido tenía mentirle a un hombre que ya lo había presenciado todo? Sí, soy Bleya Acacia, la amante del gran duque Noevian Trovica, pero yo no quiero vivir como su amante. ¿De verdad parece que necesito ayuda? Una risa acuosa brotó de ella cuando hizo su última afirmación, que más sonó a una pregunta. Y fue a ese hombre quien no paraba de preguntarle si necesitaba su ayuda. ¿No la había seguido hasta allí para exponer sus heridas y hacerle ver todas sus faltas? Sin embargo, y como si alguien lo hubiera dibujado, sus hermosos y agudos ojos se curvaron ligeramente, como si estuviera sonriendo. A mi modo de ver, parece que es así. Respondió la bestia de ojos rojos, cuya mirada estaba llena de infinito afecto y ternura, pero al mismo tiempo parecía querer matarla. El regreso al condado fue más bien un borrón para Bleya, quien no paró de llorar en todo el camino. Y ahora, sola en su habitación, las lágrimas no dejaron de caer. Porque, ¿qué pasaría ahora? ¿Debía vivir como Bleya y vivir como la amante de Noevian? ¿Fingiría algo que la hacía tan miserable? ¿Y si él tanto la amaba como dijo? ¿Por qué nunca le contó la verdad? ¿Por qué nunca le dijo que él se sentía solo? ¿Por qué buscó el consuelo en los brazos de otra mujer? No podía dejar de pensar en todas esas preguntas, y cuando el llanto disminuyó y la desesperación llenó su cabeza, de pronto se vio pensando en Rottnest, un hombre extraño que la miraba como si lo supiera todo de ella. No tengo intención de involucrarme en peleas de amantes, pero si me dices que necesitas mi ayuda, entonces deberás pensar en qué puedes darme a cambio. ¿Darle algo a cambio? ¿Pero qué podía darle a alguien como ella a alguien como él? De cualquier manera, la pregunta más importante era, ¿cómo debía proceder ahora? El objetivo era claro para ella. Debía alejarse de Noevian. No quería ser su amante, por lo tanto, debía abandonar ese lugar, divorciarse del conde Acacia y, de paso, recibir una compensación lo suficientemente gratificante como para vivir lejos y cómodamente. Así que, dispuesta a eso, Bleya comenzó a buscar entre las estanterías de la biblioteca. Sin esperar, encontraron un libro pintado de un rosa horrible que se cayó al suelo. Cuando lo recogió, Yuna se acercó y le dijo algo que la consternó. ¿Oh? Me preguntaba dónde había escondido su diario, mi señora. ¿Lo había escondido en un lugar así? ¿El diario de Bleya Acacia? Tenía las memorias del amante de su marido en sus manos, así que, con manos temblorosas de emoción, abrió cuidadosamente la tapa, pero su ceño se frunció al notar que el diario estaba escrito en Elacon, el idioma que más odiaba en todo el mundo. Si quería divorciarse del conde Acacia y no vivir como la amante de Noevian, tenía que empezar una nueva vida, pero no podía hacerlo sin dinero. Y dado que se trataba de un matrimonio concertado personalmente por el gran duque, Bleya debió de traer una dote bastante grande. El conde Acacia sacudió las piernas nerviosamente, luego levantó la mano que temblaba aún más y levantó 2 dedos como si eso fuera suficiente, pero estremeciéndose después al notar su ceño fruncido. Ella había estado pensando en llevar algunas sirvientas, así que por su
supuesto quería que le pagaran más por el costo de la mano de obra, así que ella misma levantó su mano extendida con 5 dedos. El conde dejó escapar un largo suspiro y terminó de escribir la petición de divorcio. Ahora solo tenía que centrarse en su nueva vida con su nuevo cuerpo. Cualquier resentimiento, venganza o tristeza solo podía superarse si el suelo en el que se paraba era fuerte, así que se marcharía sin mirar atrás y sin decirle una sola palabra a Noevian. Fue por esa misma razón que le pidió al conde que no mencionara nada sobre el divorcio. Y poco después de que firmaron los papeles, una invitación y un regalo del gran duque llegó a la residencia del conde. Era una invitación de cumpleaños en honor a la fallecida gran duquesa. Bleya no pudo evitar reír porque era demasiado ridículo y obvio. Esa ridícula fiesta de cumpleaños para un fantasma era solo una estratagema para atraerla. ¿Era Noevian realmente un hombre al que le gustaba tanto los acontecimientos? Solía recordar que era un hombre al que no le gustaba ser el centro de atención. De cualquier manera, ya estaba planeando darle un golpe certero en el cuello, así que necesitaba apaciguarlo antes de eso, por lo que aceptó su invitación. La fiesta, que se suponía que iba a ser la fiesta de cumpleaños de Adriana, tenía un ambiente muy solemne. Nadie usaba ropa tan colorida como el vestido rojo que solo Bleya llevaba puesto. Sí, justamente el regalo que Noevian le había enviado junto con la invitación. Estaba avergonzada, así que buscó un rincón donde esconderse. Pero entonces una voz familiar, en un tono desconocido, se alzó entre el bullicio. Mi leal vasalla, la esposa del conde Acacio ha venido, pero nadie la ha agasajado. Ay, claramente estaba siendo sarcástico. ¿Qué estaba intentando hacer enviándole un vestido así? Entiendo que no esté familiarizada con los círculos sociales de la capital. Si no es demasiado problema para usted, condesa, te daré algo del vestidor de mi esposa para que puedas cubrirte. Ahora lo entendía. Estaba buscando una excusa para tenerla para él sola. Permítame ocuparme de usted, condesa. Noevian sonrió y extendió un brazo que ella no pudo rechazar abiertamente, y luego fue guiada hacia arriba, seguido del mayordomo, Gaspar, quien siempre se mantuvo indiferente ante los malos comportamientos de las criadas cuando ella fue a Adriana. Una vez que Bleya se quedó a solas en la que fue su habitación, se obligó a recuperar el aliento y sus piernas temblorosas. Entonces de pronto recordó las joyas que había traído de la casa de sus padres y las reliquias de su difunta madre. Pero cuando abrió los cajones en los que recordaba que estaban, se dio con la sorpresa de que estos estaban vacíos. Por supuesto, no fue difícil adivinar quién los había tomado. No obstante, en ese momento, Noevian entró con Gaspar. Bleya disimuló bastante bien a pesar de sentirse nerviosa, y después de eso, Noevian sonrió significativamente mientras pedía a Gaspar que los dejara a solas. Por un momento el mayordomo se quedó congelado, pero lentamente salió de allí y el salón se llenó de una acalorada tensión. Él se acercó a ella y le colocó un chal negro sobre sus hombros. Él siempre había sido un hombre amable con Adriana, pero fue una sorpresa que fuera alguien tan apasionado, sobre todo cuando la abrazó por detrás. Su aliento caliente tocó su nuca y el corazón de Bleya latía como loco al mismo tiempo que su cuerpo se congelaba. Noevian pronunció apasionadamente su nombre varias veces. ¿Había pronunciado alguna vez el nombre de Adriana con tanta pasión antes? No lo recordaba. ¿Por qué me enviaste este vestido? ¿Por qué me pediste que lo usara en el cumpleaños de tu esposa? Hoy realmente es el cumpleaños de mi esposa. Pero si decía que lo era, habrían dicho que estaba loco, así que vamos a celebrar su cumpleaños solo nosotros dos. ¿Celebraría la fiesta de cumpleaños con su amante? ¡Ay, qué amor tan lamentable! Noevian, que minutos antes le había colocado el chal de los hombros, se lo arrebató y trató de desnudarla. Sus ojos azules ardían, claramente eran ojos que realmente deseaban a alguien. Sus manos agarraron sus hombros y apartaron los tirantes del vestido, pero de repente ella recordó las pocas joyas que había metido en sus bolsillos y lo detuvo. No, espera, aquí no. Mejor vayamos al dormitorio de la gran duquesa. Es decir, pronto su dormitorio va a ser mío después de todo, ¿no? Así que, si vamos a hacerlo, quiero que sea allí. Era una declaración tan audaz que por un momento ella misma se preguntó cómo se le había ocurrido semejante idea, pero afortunadamente pareció funcionar. Noevian, que había estado observándola mientras ella simulaba mirar de aquí a allá, nunca despegó su mirada de ella. Asimismo, Bleya, que trataba de ganar tiempo, dijo: dicen que las damas nobles guardan sus joyas más preciadas junto a sus camas, pero supongo que no era el caso de tu mujer. Los joyeros están vacíos. El ceño fruncido de Noevian se profundizó y se acercó, para luego rugir el nombre de Gaspar. Sí, este fue otro lado de su esposo que nunca había visto. Noevian Trovica estaba profundamente enojado.
¿Quién se atrevió a invadir el dormitorio de la difunta gran duquesa y robar sus joyas? Esa fue la gran cuestión. Annie sintió que su cuerpo se congelaba, pero trató de calmarse. No había pruebas, solo había robado las joyas de colores que destacaban más, unas cuantas piezas de oro y el viejo collar colgante de Adriana que tanto había apreciado. Y por supuesto, los había escondido todo debajo de su cama. Y entonces la voz de una dama desconocida se mezcló de repente con el informe de Gaspar. ¿Han registrado todos sus cuerpos? ¿Por qué no se quitan todo y demuestran su inocencia? Todos se congelaron ante la voz helada y pronto el ambiente en la habitación se volvió frío. Al final, las sirvientas no tuvieron más remedio que desvestirse mientras Bleya esperaba afuera. Poco le importó lo que pensaran de ella. Lo único que quería era encontrar ese colgante, el único objeto que contenía el retrato de su madre. Bleya caminó por el largo pasillo intentando no llamar la atención tanto como le fuera posible, pero mientras pasaba entre las criadas, alguien la agarró del brazo y la giró. ¿Quién eres tú? No deberías estar aquí. Pero su frase se quedó suspendida y pronto se llevó las manos a la boca para suprimir un grito. Los rostros de las demás también palidecieron, como si hubieran visto un fantasma. Todas ellas debieron ver la cara de Adriana al verla. Varias otras sirvientas que escucharon la conmoción la rodearon y de repente la asaltó el miedo y se sintió sofocada. El cuchicheo familiar, los ojos críticos, nada de eso se sentía desconocido y al mismo tiempo nada de eso se sentía doloroso. Bleya se dijo que ya no era la misma, salvo que sí lo era, pero en otro cuerpo. Los recuerdos del día que se asfixió hasta morir rodeada de estas mismas personas comenzaron a hervir en su cabeza. El murmullo de la gente con trajes de sirvientas y las voces bajas de asombro, todo era similar a aquel día. La atmósfera del día que murió, ese día en que cayó en aguas profundas y no pudo hacer nada, donde nadie la ayudó cuando extendió su mano. Era el mismo pantano de la muerte. Y entonces, cuando todo estuvo a punto de volverse negro, una mano grande y cálida tiró de su brazo hacia la superficie y un aroma extraño mezclado con el tenue aroma de hierbas, lavanda y cigarros la golpeó. Parece que siempre estás necesitando mi ayuda, dijo Rottnest, la voz de su salvador en la oscuridad. No hay ayuda sin una razón, y la bestia de ojos rojos claramente estaba tratando de hacerla sentir en deuda. Pero, ¿por qué siempre la miraba como si estuviera enojado? ¿Era solo porque estaba sorprendido de ver que tenía una cara tan parecida a Adriana? ¿Porque se mostró grosera a pesar de que era un miembro de la familia real? Oh, no podía ser porque se sentía atraído por ella, ¿verdad? Pero cuando los brillantes ojos rojos de Rottnest y los de ella se encontraron, fue allí que una tercera voz interrumpió. Condesa Acacia. Era Noevian, y pronto el espacio se llenó de una sutil tensión. Bleya no sabía qué clase de enemistad había entre el segundo príncipe y Noevian, pero claramente había algo allí, y después de su encuentro tenso, Rottnest le había pedido un minuto para conversar a solas con el gran duque, y luego habían desaparecido por el jardín, donde ahora Bleya se movía sigilosamente hacia donde las voces masculinas discutían. La voz siempre tranquila de Noevian se superponía sobre la voz de Rottnest, que parecía estar reprimiendo su ira. ¿Comprobar qué? Han pasado 2 años desde que mi esposa se convirtió en la gran duquesa, así que agradecería que su alteza deje de llamarla por su nombre de soltera. El rostro inexpresivo de Rottnest se volvió gradualmente más frío mientras decía: Fui yo quien la conoció antes, y lo único que quiero es comprobar el cuerpo de Adriana con mis propios ojos. Tanto Rottnest como Noevian tenían casi la misma altura, pero el príncipe era mucho más musculoso, pero eso no intimidó ni un poco al diplomático gran duque. ¿Te refieres a tu primer amor de tus días imprudentes? ¿Quieres ver el cadáver de ese primer amor? No creo que estés en posición de pedirme nada, no tienes ningún derecho. ¿Lo dice quien tiene un amante? Adriana necesitaba un hombre estable y maduro como yo, no a un alborotador con las manos manchadas de sangre. Así que no pierdas el tiempo con lo que no puedes tener e invierte tu tiempo en lo que puedes tener. Hoy, después de eso, hizo una fingida reverencia y se giró, pero más allá de adentrarse, se detuvo un momento y luego caminó hacia donde Bleya había estado escondida. Su rostro impecable estaba lleno de preocupación mientras la miraba, pero en todo lo que ella podía pensar era en la revelación que había descubierto de su conversación. ¿Adriana era el primer amor de Rottnest? Noevian entonces la tomó de la barbilla mientras ella miraba por encima de su hombro. Mírame, Bleya. Hace un rato me dijeron que las criadas de mi mansión fueron irrespetuosas contigo. ¿Qué fue lo que pasó? Dime qué te hicieron. Y ahora, con la repentina confesión de Rottnest en su mente, Bleya se apartó bruscamente de Noevian y se giró. Me estás haciendo sentir incómoda, así que será mejor que me vaya ahora. Espera, te asignaré un escolta
querida, solo espera. Pero ni siquiera fue necesario que ella se negara, ya que pronto Rodness se interpuso esta vez. Yo seré quien escolte a la condesa Acacia. Sí, el segundo príncipe parecía dispuesto a seguir el consejo del gran duque, invertir su tiempo en lo que podía tener. Bleya, cuando era Adriana, había escuchado rumores de que el príncipe heredero había asistido a los eventos del gran duque en representación de la familia real, lo cual no era de extrañar, ya que Noevian era un miembro de la facción del príncipe heredero. Pero, ¿cómo hizo Rodness para colarse en una fiesta que no fue invitado? Fui yo quien la conoció antes. Sí, su corazón y su mente aún estaban sorprendidos por esa revelación, pero aún seguía la gran incógnita. ¿Por qué no tenía ningún recuerdo de Rodness? Quería preguntarle, pero no sabía cómo abordar el tema, así que en vez de eso soltó: Gracias, Su Alteza, por ayudarme antes y... lo siento. Rodness la miró a los ojos durante un rato y luego abrió la boca pesadamente. Oíste todo, ¿verdad? Un poco sí. Bien, eso nos ahorra un poco de tiempo, así que voy a ir directo al grano. Quiero que unamos fuerzas. ¿Eh? ¿Ya has pensado en qué te gustaría que te ayude? Bueno, si era honesta consigo misma, ser Bleya por sí sola no iba a ser fácil, así que sí, iba a necesitar toda la ayuda que pudiera. Y si esa ayuda viniera de ese hombre que había confesado amarla cuando era Adriana, pues sí, un miembro directo de la familia real que aprobara su divorcio era justo lo que necesitaba. Un príncipe que no parecía estar en buenos términos con Noevian, un hombre que originalmente tenía buenos sentimientos por su yo anterior. Quiero divorciarme del conde Acacia y escapar de la influencia de Noevian. ¿Cuál es el propósito? No quiero vivir bajo su dominio, y espero que sufra por ello. Ya he discutido el divorcio con el conde Acacia y cuando Noevian piense que soy completamente suya me iré. Quiero que él se sienta traicionado. Rodness la miró en silencio por un largo momento, hasta que finalmente asintió y murmuró: Bien, mientras tú consigues lo que quieres, yo solo quiero conseguir lo que quiero. Ayúdame a comprobar el cuerpo de Adriana, dijo él dándole un pedazo de papel toscamente doblado. Bleya lo aceptó y lo abrió como si estuviera poseída. Era la información de un tutor especializado en el idioma de Elacon. Sí, algo que ella había tratado de conseguir en secreto. Me parece que eso también te será de ayuda. Su boca sonreía, pero su rostro estaba un poco frío, como si pudiera arrastrarla al infierno en cualquier momento. La primera razón por la que Adriana odiaba el Elacon era porque había intentado aprenderlo cuando era mucho más joven, pero nunca consiguió comprender nada más que lo básico de su gramática, así que sí, fue de bastante ayuda que Rodness le consiguiera un tutor especializado en ese idioma, sobre todo cuando volvió a abrir el diario de Bleya, y mientras buscaba las partes más importantes, de pronto encontró una sección que estaba particularmente subrayada. La letra de Bleya era horrenda, por lo que hacía más difícil entenderla, pero finalmente interpretó la primera línea del diario. Pobre Adriana Pireta. Adriana quiso reír y lanzar el diario contra el suelo. ¿Cómo se atrevía esa mujer a usar su nombre con lástima? Su corazón palpitaba con fuerza, pero se obligó a dejar de lado sus emociones y continuó leyendo hasta encontrar otro dato interesante. El nombre de Noevian aparecía escrito allí. Parece que finalmente Noevian encontró la medicina. Esa era una frase trivial. Noevian siempre le mandaba medicinas, ya que sin ellos jamás habría podido soportar su enfermedad. De todos modos, Adriana no vivirá mucho tiempo. Ya hay muchas señales de muerte. No le queda mucho. Adriana volvió a parpadear confundida. Nadie realmente sabía cuáles eran las señales de su enfermedad. Así que, ¿cómo es que Bleya Acacia lo sabía? Y hasta lo escribió en su diario sin ni siquiera conocerla. Pobre Adriana. Al final no supo realmente por qué estaba enferma y murió. Y a medida que la historia comenzaba a tomar forma, Adriana comenzó a temblar de tensión nuevamente. Supongo que ni siquiera sabía que fue su propio marido quien la estaba matando. Pobre Adriana Trovica. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el
comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.